Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Tengo el privilegio nuevamente de compartir con ustedes. Los que no me conocen, mi nombre es Will Velázquez. Para servirle, trabajo con jóvenes, trabajo en la iglesia con la contabilidad y a veces el hermano pastor me invita a compartir aquí con ustedes. Así que antes de empezar, como siempre, quiero hacer una oración. Si me acompañan, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta bonita mañana. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder alabarte, Señor, de poder levantarte cánticos a tu nombre, Señor, de poder bendecir tu nombre. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, Señor, porque sabemos que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. En esta mañana, Señor, te queremos pedir, Padre, que puedas preparar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Prepáranos en esta hora para recibir palabras, Señor. Que nosotros, Señor, podamos estar receptivos a la palabra, Señor. De modo de que tú puedas escribir, Señor, tu palabra en las telas de nuestros corazones. Que podamos recibir algo nuevo y que podamos ponerlo por obra, oh Dios, en nuestras vidas. Te pido que me uses como un buen instrumento, Padre. Yo me rindo, oh Dios, a tu voluntad y te doy gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. La semana pasada empezamos una nueva serie sobre los montes de Dios. El hermano pastor compartió con nosotros cómo en la Biblia aparecen varios montes que tienen mucha importancia dentro del plan de Dios. Amén. La Biblia remarca la historia de las diferentes veces cuando el Señor hacía grandes cosas con los hombres y mujeres de Dios. Inclusive el hermano pastor nos dijo que en los montes es donde el lugar donde el cielo y la tierra se unen y se toquen. Son montes donde el Señor hacía transformación, hacía corrección, en donde el Señor traía llenura de Dios. Amén. Esta mañana vamos a ver sobre un monte muy especial. Y por cierto, un monte donde habla de una historia que todos conocemos. Pero en particular siempre me llama la atención sobre cómo el Señor obró en la vida de este varón, pero también cómo el Señor dejó un gran ejemplo a seguir para nosotros como hijos de Dios. Amén. Quiero llevarlos a la palabra. Vamos a ir a Génesis capítulo 22, versos 1 y 2. El tema de esta mañana se llama el monte Moria, el monte del sacrificio. Amén. Cuando lo tienen me dan un amén fuerte. Amén. Bueno, como que no todos llegaron, hermanos. Cuando lo tienen, dime un amén fuerte. Amén, así es. Amén. Génesis 22, 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Todos sabemos esta historia. Fue la historia donde Dios le pidió como sacrificio vivo, literalmente, a Isaac. Pidió que Abraham tomara su único hijo, que era el hijo de la promesa. ¿Cuántos saben que Isaac era el hijo de la promesa? Fue el hijo que Isaac esperó por años. Abraham esperó por años. ¿Se saben la edad de Abraham cuando se embarazó Sara? Sí, yo sé que algunos saben. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se embarazó Sara? 100 años, hermanos. En mi vida he visto otro ser humano que llega a ser papá a los 100 años. Hace poquito en las noticias, no sé si siguen estas farándulas, pero de repente me parece ahí por las redes sociales que hay unos actores ya grandes, unos de 80 y pico, de 79, unos actores famosos, uno, no me acuerdo sus nombres, pero me imagino que ustedes ya saben, que hace poquito tuvieron bebés de 79 años, otro como que tiene 81 años, imagínense, hermanos. Y solo me recuerda de ese varón Abraham, que tenía 100 años, esperó tanto tiempo, y fue una promesa que el Señor le dio, y por fin llegó a esa promesa. Y déjame pensar que Abraham quizás seguramente estaba requete contento con su hijo, apapachándolo, llevándolo para arriba y para abajo. Yo a veces veo a mis hijos y uno se alegra ver a los hijos chiquitos, ¿verdad? Ver cómo los niños chiquitos hasta se parecen a uno. Yo lo que veo,
gracias a Dios mis hijos salieron bonitos, igual a su mamá. Yo lo que veo a mis hijos que, lo chistoso es que mis manos, tengo unas manos así algo raras, así gorditas. Y pobrecito mis dos niños, que los dos tienen las mismas manitas que su papá. Entonces déjame pensar que Abraham se contentaba en su hijo Isaac. Pero de repente viene un día donde el Señor le llama a Isaac. Perdón, Abraham, los estoy confundiendo. Llama a Abraham y Abraham le dice, heme aquí. Y le pide a Abraham lo imposible. ¿Se imagina, hermanos, que si un día el Señor les pidiera un hijo suyo? Ay, no. Yo me puse a meditar y no me puedo imaginar yo entregar a mi hijo así nada más. Cualquiera lo piensa dos veces, pero dice la palabra que Abraham se levantó de mañana y se fue junto a su hijo para preparar el holocausto. Y fíjese que en el caminar con Dios, Abraham le había obedecido a Dios tantas veces, porque Abraham le pidieron que saliera de la casa de la tierra de su parentela. Y cualquiera que va a un país extraño, pues uno quizás lo piensa dos veces, quizás le da nervios. Él salió sin dudar. Él obedeció y se fue y agarró camino porque estaba confiado en Dios. En muchas ocasiones él había obedecido a Dios, pero nunca en ninguna prueba le había sido tan severa como en esta de Génesis 22, porque le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Y fíjese que era una orden impactante porque Isaac era el hijo de la promesa. Entonces cualquiera diría, pues, ¿cómo si el Señor me lo prometió? ¿Cuántos tienen promesa de Dios? Y no sé si alguna vez el Señor ha cumplido esa promesa a tu vida. Amén. Yo sé que muchos aquí quizás han recibido esa promesa de Dios. El Señor ha cumplido esa promesa en tu vida. Pero ¿qué tal si el día de mañana o el día de hoy de repente el Señor te pide lo que te había dado? ¿Estarías dispuesto a entregarlo de nuevo al Señor? Así pasó con Abraham. Se lo pidieron. Y fíjese que lo que el Señor le pidió fue algo quizás sumamente extraño, porque en ningún otro momento el Señor pidió semejante sacrificio. Inclusive, si vamos rápidamente, si me acompañan a Jeremías 7:31. Acompáñenme a Jeremías 7:31 rápidamente, solo para que veamos un contexto de este clase de sacrificio. Aquí el Señor les está hablando al pueblo y les dice: han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Mire esta parte que dice: cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Fue algo que el Señor no demandaba de su gente, solo en este caso especial, pero lo hizo con un propósito y lo vamos a ver en esta mañana. Entonces quizás podemos hacernos la pregunta: ¿por qué Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac? Y fíjense que la Biblia, la verdad, no da una respuesta clara, la razón por qué, pero podemos ver a raíz de la palabra unas razones, unas respuestas importantes. Y primero vamos a ver que la orden de Dios fue para probar la fe. Una de las razones principales fue probar la fe de Abraham. ¿Por qué nos prueban, hermanos? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el Señor permite que seamos probados? Sí, en la palabra hasta dice: es necesario que a través de muchas pruebas entres al reino de los cielos. Amén. Es necesario que el Señor nos pruebe, hermanos, porque si el Señor no nos pruebe, no vamos a saber si desde plano estamos firmes en lo que hemos aprendido, lo que hemos oído y lo que hemos confesado. Amén. Es necesario la prueba, y a veces es difícil quizás pensar en eso. No, yo no quiero entrar en prueba. ¿Quién quiere estar en dificultad? Nadie. Pero a veces es en medio de esa dificultad, en medio de ese fuego, donde el Señor nos está formando, donde el Señor está desarrollando una fe que es fuerte en el Señor. Amén, hermanos. Y esa orden fue para probar la fe de Abraham. Ahí es donde nos purifican en nuestra fe. Quiero llevarlos a un verso, Santiago 2:18. Pero alguno dirá:
¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y fíjense que en la vida de Abraham, aquí el Señor también nos demuestra la fe en acción. Porque la Biblia dice que Abraham fue llamado el padre de la fe. Amén. Pero fíjense que aquí Abraham nos demuestra fe en acción. Porque dice que el Señor le habló, le dio una orden y lo cumplió. Dice que se levantó de mañana, preparó la leña, preparó todo lo que era necesario para ir a levantarle altar. Y a una distancia, ¿saben a qué distancia estaban, hermanos? 3 días. 3 días de distancia. Tenía que caminar junto con su hijo para ir a hacer ese acto de sacrificio. Entonces el Señor también nos pruebe nuestra fe. Pero lo importante es que nuestra fe no sea una fe así, no sé, perdonen la expresión, pero quizás una fe a medias, una fe fingida, sino que una fe en acción. Amén, mis hermanos. Porque ¿cuántos saben que hasta en el mundo hay gente que cree en Dios? Cualquiera puede decir, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Hay gente que son inconversos, pero creen en Dios. Y digo inconversos porque no han recibido a Cristo, no han cambiado su vida, no han ido por el camino estrecho que es en Cristo Jesús. Amén. Cualquiera puede decir, yo creo en Dios, pero no cualquiera puede vivir por fe. ¿Cómo dice la palabra? El justo por la fe vivirá. Amén. Requiere acción de nuestra parte, requiere esfuerzo de nuestra parte. El Señor sí, Él puede hacer todo lo imposible, pero también requiere de que nosotros dispongamos de nuestra parte. Dispongamos de nuestra parte en buscarlo a Él, en ser obediente, en leer sus escrituras. Amén. Santiago 2:23. Miren lo que dice aquí la palabra, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Y dice, no muchos lograron ser llamados amigos de Dios. Pocos son, pero los que son llamados hijos de Dios son los que tienen fe, hermanos. Son los que obran en fe. Y fíjese que algo interesante de la fe. ¿Cómo es que la fe viene a nuestras vidas? ¿Sí saben, hermanos? La palabra lo dice. El fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué estamos oyendo ahorita, hermanos? La palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Estamos oyendo palabra de Dios. Así es que el Señor va desarrollando una fe. Y fíjese que la fe también es un don. Es un don que el Señor deposita en nosotros. Pero si no cuidamos de esa fe, esa fe puede menguar. Amén. Pero fíjese que quiero que veamos la importancia de nuestra fe, hermano. Acompáñenme a otro versículo. Primera de Pedro 1:6 al 7. Primera de Pedro 1:6 y 7. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mire esta parte, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Esa fe, dice la palabra, que es preciosa, más preciosa que el oro. Pero también esa fe es refinada, probado en fuego. Amén, hermanos. Entonces lo que el Señor hizo en la vida de Abraham nos demuestra ahí que el Señor lo hizo para probar su fe. Amén. Porque suena que la orden que le pidió a Abraham fue algo imposible. Cualquiera lo piensa 2 veces. Cualquier ser humano quizás, y hoy todavía aún pasaron 3 días juntos. Entre desde que Dios le dio la orden de sacrificar a Isaac hasta que llegara a Monte Moria, duraron 3 días. Y fíjese como quien dice, déjame pensar, tuvo 3 días para quizás pensarlo 2 veces, quizás volverse atrás, cambiar el plan, no sé, pero no dudó en ningún momento, tuvo fe
porque hasta Isaac le preguntó a su padre, Abraham, padre, ¿a dónde está el sacrificio, el cordero para el holocausto? ¿Y qué fue lo que Isaac le respondió? Perdón, Abraham le respondió a su hijo. Le dijo, el Señor se proveerá. El Señor va a proveer el sacrificio. Mire la fe que tenía Abraham. Abraham sabía lo que el Señor le pidió. Abraham sabía que la orden que tenía era ir, llevar su hijo 3 días de camino, subir hasta arriba del monte, atarlo, subirlo encima del altar, ponerle la leña del holocausto encima de él y sacrificarlo. Y aún sabiendo eso, todavía tuvo fe, hermanos. Fíjense qué clase de fe tuvo Abraham. Fue para probar su fe. Vamos a ir a la siguiente razón. La orden de Dios fue para dar un ejemplo de obediencia absoluta. Y, hermanos, no digan amén, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros somos bien obedientes al Señor? Aleluya. Den un aplauso al Señor. Amén. Yo soy el primero en admitir, me cuesta a veces, nos cuesta, somos seres humanos, tenemos esa naturaleza, tiende a querer hacer lo que uno quiere. Amén. Uno quiere hacer lo que uno quiere hacer en su manera de hacerlo y nadie le va a decir otra forma. Y a veces el Señor lo que desea de nosotros es obediencia. Suena sencillo, pero a veces es difícil. Es difícil que nosotros a veces le obedezcamos al Señor y a veces lo obedecemos, pero así quizás como murmurando, pensándolo 2 veces, ¿por qué será que el Señor no está haciendo esto? O cuestionando la voluntad de Dios. Pero fíjese que aquí con Abraham, él demostró obediencia absoluta. Porque dice que se levantó de mañana, enalbardó su asno, salió con su hijo y la leña del holocausto. No hubo ni demora, ni preguntas, ni discusiones. Veámoslos ahí en Génesis 22, verso 3. Acompáñame a Génesis 22, verso 3. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Dice que no dice ahí la palabra que lo pensó 2 veces, no dice la palabra que le habló al Señor, el Señor, ¿será que me estás pidiendo a mi hijo? ¿No será que me puedes pedir otra cosa? A veces quizás tratamos de hacer como un trato con el Señor. Señor, ¿qué tal que si yo hago esto en vez de lo que me estás pidiendo? Déjenme pensar por un momento que de repente si el Señor le hubiera dado como sabemos que Dios es tan grande y misericordioso que el Señor nunca nos obliga, ¿no? Él nos da el libre albedrío, nos da la oportunidad de elegir. Pero déjenme pensar por un momento, ¿qué tal si el Señor le hubiera dado la oportunidad de elegir? O me das tu hijo o me das todas tus riquezas, todos tus ganados, todo lo que tienes de posesión. Yo le aseguro que Abraham lo hubiera dado todo por su hijo. ¿Quién no daría todo por su hijo? Amén. Uno de padre, uno daría todito por rescatar a su hijo. Hasta uno a veces da su propia vida en rescate por su hijo, lo daría. Amén. Pero yo me imagino que quizás Abraham le hubiera optado por el otro para salvar la vida de su hijo. Pero no, el Señor le pidió una cosa solamente. Le pidió la vida de su hijo, su unigénito, el que amaba. Y él no dudó. Heme aquí. Y él dice que se levantó de mañana, déjeme pensar de que en ese viaje de tres días quizás Isaac iba y como que iban a un congreso. ¿Cuántos van a ir al congreso? Amén, amén. Bueno, qué bueno. Déjeme pensar de que quizás iban como que se iban rumbo al congreso, ¿verdad? Iban cantando alabanzas. ¿Qué hace usted cuando uno va de camino a otra ciudad? Así, uno pone alabanzas, se pone a cantar, se pone a contar chistes, se ponen a convivir. Déjeme pensar de que quizás Abraham con su hijo se puso a convivir ahí con su hijo en el camino. Tenían 3 días de viaje y no creo que quizás iban de viaje callados, en silencio hasta llegar a su punto de destinación, sino que iban seguramente conviviendo, quizás hablando de la palabra, quizás alabando al Señor. Y quizás para Isaac
Era otro culto, otro congreso común y corriente donde iban a ir, iban a preparar, levantar altar al Señor, iban a entregarle un sacrificio al Señor. Pero en todo ese camino, Abraham tenía claro en su mente la orden de Dios. Te levantas de mañana, llevas a tu hijo Isaac y lo sacrificas en holocausto delante de mí. Y déjeme pensar, ¿cómo uno puede mantener su compostura frente a su hijo, sabiendo de que uno tiene que hacer lo que Abraham tuvo que hacer? Pero fíjese que Abraham tenía esa capacidad de obedecerle al Señor y no dudó. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a obedecer al Señor, a mostrarle a nuestro Dios una obediencia absoluta? Porque a veces el Señor nos pide para quizás a nuestra vista lo imposible. Así pasó con el joven rico. Amén. ¿Ustedes saben la historia del joven rico? El joven rico quizás pensaba que lo tenía ya dicho, hecho, que entró al reino del Señor. Él fue y le preguntó al Señor, y el Señor quizás sabía su corazón. Y él quizás solo para oír que Jesús le dijera, vas a entrar en el reino de los cielos. Y le preguntó al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y sabemos la historia, ¿verdad? Lo que le dijo, haz guardar mi palabra, haz de esto. Y él quizás así todo orgullosito, déjame pensar. Le dijo, Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Y qué fue lo que le dijo? Sígueme. Amén. Sígueme. Tuvo la oportunidad de la vida. Así como se dice en inglés, the opportunity of a lifetime. Ese varón tuvo. Pero dice la palabra que se dio la vuelta y se fue triste. Porque dice la palabra que tenía muchas cosas. No podía separarse de lo que él tenía. Amén. Ahí fue como el ejemplo de lo que no debe de ser uno, ¿verdad? Abraham, en este caso, él no. Él estaba dispuesto a dar la vida de su hijo en obediencia al Padre. Y por esa obediencia el Señor lo bendijo. Amén. Porque el Señor le dio una promesa, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, que todos los hijos de sus hijos iban a ser como las estrellas del cielo. El Señor lo bendijo de una manera grandísima. Y fíjense, hermanos, que cuando obedecemos a Dios sin cuestionar, Dios puede obrar de una manera sobrenatural. Amén. Cualquiera en su humanidad pudiera obedecerle sin cuestionar a Dios. Aleluya. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Ya lo vi serio, hermanos. Ya lo vi serio. Solo el Señor conoce nuestros corazones. Solo el Señor sabe qué quizás el Señor nos puede pedir a cambio. Amén. Pero el Señor conoce cada corazón. Y el Señor sabe lo que nosotros podemos y no podemos aguantar. Amén. Aquí vemos, ya llevamos dos. Aquí vemos primeramente la orden de Dios fue para probar la fe de Abraham. Amén. Segundo, vemos que esa orden de Dios fue para dar un ejemplo de obediencia absoluta. Y quiero leer otros textos aquí en este punto. Primera de Pedro 1:14. Acompáñame, Primera de Pedro 1:14. Dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Amén. Ahí dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, porque todos tenemos deseos en nuestro corazón, y a veces los deseos que se nos vienen a la mente o a nuestro corazón, a veces esos deseos son contrarias a la voluntad de Dios. Amén. Y a veces lo que nosotros deseamos no cae dentro de la voluntad de Dios. Entonces es mejor ser obedientes. Amén, hermanos. En 1 Samuel, no lo busque ahí, pero rápidamente ahí en 1 Samuel, ahí está, recuerdo esa palabra que dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, o en que se obedezcan las palabras de Jehová? ¿Será que realmente lo que quería a Dios en ese momento, cuando le dio la orden a Abraham, era la vida de Isaac? La obediencia. Amén.
quería esa obediencia de parte de Abraham. Y Abraham le fue fiel, le cumplió. Amén. A veces lo que el Señor quiere más es nuestra obediencia. Amén. Porque ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos? El que no dejare padre ni madre, hermano, hermana, no puede ser mi discípulo. Y quizás uno se le viene a la mente, pero ¿cómo es eso que yo voy a dejar a mi padre, voy a dejar a mi madre, voy a abandonar a mi familia? No, hermanos. Lo que Dios quiere es que nosotros pongamos por primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor si se anima. Obediencia absoluta. Y fíjese que eso a veces, estudiando eso, lo siento fuerte en mi corazón, porque a veces como seres humanos, e inclusive a seres humanos, hijos de Dios, a veces se nos hace difícil obedecer a nuestro Dios. A veces se nos hace difícil hacer lo que Dios nos pide. Amén. Es bien fácil hacer lo malo. Amén. O más bien, es bien fácil hacer lo que nosotros queremos hacer. Es más difícil hacer lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué será que Dios quiere de nosotros en esta mañana? Amén. Quiero que meditemos en eso un poco. Llevamos 2. La orden fue para probar la fe de Abraham y la orden de Dios fue para dar un ejemplo absoluto. Vamos a un tercer punto. Otra razón por la que podemos ver a través de la palabra de por qué el Señor hizo todo eso dentro de su plan divino. Que la orden revela a Dios como el Señor Jireh, Jehová Jireh. Amén. Sabemos que en la palabra que mientras subían al monte, Isaac le preguntó a su padre, ¿verdad? ¿A dónde está el sacrificio? ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? Dios se proveerá. Amén. Dios iba a proveer el sacrificio. Y quizás viendo las cosas humanamente, quizás uno diría, pues no, pues yo no veo aquí nada, yo no veo que el Señor está proveyendo, pero ¿cuántos saben que el Señor no obra en nuestro tiempo, sino que al tiempo de Dios? Que a veces llega justo a tiempo cuando es necesario, el Señor obra en nuestras vidas. Y a veces cuando no miramos la salida, no miramos la respuesta, pero si estamos fiel esperando en el Señor, ahí llega el Señor, justo a tiempo. Justo a tiempo. Y eso es lo maravilloso de Dios, que el Señor siempre provee, a veces aunque no lo vemos con nuestros ojos humanos, pero Dios provee justo a tiempo. Amén. Génesis 22, 7 y 8, aquí vamos a ver esa parte donde Isaac le pregunta. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué clase de fe, hermanos, qué clase de fe, sabiendo, estaba convencido, nadie le iba a decir a Abraham otra cosa. Él estaba convencido de que Dios iba a proveer. Amén. Así hay que vivir, hermanos. Así hay que vivir por fe. Amén. A veces si no vemos que el Señor está obrando todavía, pero si somos hijos de Dios, ¿cuántos, los que son hijos de Dios, cuántos saben que Dios ha prometido cumplir su palabra? Amén. Y sabemos que Dios ha de cumplir su palabra, que como dice, está escrito, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que está escrito Él lo va a cumplir. Amén. Para los que creen en Él. Entonces, hermanos, si usted cree en Dios y usted está pasando una situación donde quizás no ve la salida, no ve la luz del día al otro lado de esa cueva, de esa prueba, pero hay que tener paciencia, hay que tener confianza de que el Señor va a obrar a su tiempo. Amén. 3 días, solo entonces no se me sale de la mente eso. 3 días caminó con su hijo, sabiendo lo que iba a hacer, lo que Dios le iba ordenado, pero él en ningún momento dudó. En ningún momento dudó, hermano. Qué bonito es poder vivir con esa confianza, con esa fe en el Señor, no dudando,
no dudando ni siquiera por un instante que Dios te pueda sacar adelante. Amén, hermanos. Es algo que nosotros como hijos de Dios deberíamos de anhelar, de buscar, poder vivir así, con esa clase de fe. Amén, sabiendo que Dios va a obrar, sabiendo que Dios va a proveer. Amén. Así caminó Abraham. Y él le dijo con toda confianza a su hijo: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Amén. Entonces sabemos la historia, ¿verdad? Que Abraham ya puso todo en su lugar. Él estaba a punto de levantó su cuchillo, estaba a punto de matar a Isaac. ¿Y qué pasó? Llegó el ángel de Jehová, lo paró y le dijo: no mates al niño, no le hagas daño a tu hijo. Y el Señor le proveyó. Ahí estaba el cordero. Él estaba ahí, el Señor lo proveyó, lo puso ahí justo en el momento que estaba por sacrificarlo. El Señor puso el sustituto, el sacrificio sustituto para salvar la vida de Isaac. Amén. Seguramente que en ese momento yo me imagino que Abraham se ha de ver alegrado, gozado en el Señor, dado gracias, quizás postrado, sabiendo que Dios le proveyó el sacrificio, justo así como él le dijo a su hijo. Así que Abraham, cuando le dijo eso a su hijo, que Dios se proveerá, no le mintió, habló puro verdad. Y el Señor cumplió, le puso ahí el sacrificio. Y después de que mataron al cordero sustituto, levantaron el holocausto, ahí dice, vamos a Génesis 22:14. Ahí le cambiaron el nombre a ese monte y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Ya ese monte Moria, fíjese que buscando el significado de eso, de monte Moria, fíjese que significa visión. En el hebreo significa visión, significa visto por Jehová. Y solo téngalo en mente esa parte, que significa visión, significa visto por Jehová. Y vamos a ver algo que la verdad cuando lo vi, que yo no me había percatado lo que la palabra dice ya después, lo que Jesús habla después sobre Abraham y sobre la obediencia de Abraham. Quiero llevarlo a un verso más antes de seguir al último punto. Quiero llevarlos a Salmo 37:25. Este verso está súper bonito, todos los conocemos, es muy famoso. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Dios es fiel, hermanos. Dios siempre provee. A veces cuando no lo vemos, el Señor ahí está, ya tiene todo listo para proveer para tu vida. Amén. Simplemente hay que tener fe, hay que obedecerle, hay que esperar, hay que saber esperar en Dios. Amén, hermanos. Vamos a ir a un último punto. Llevamos 3. El primer punto, vimos que la orden que Dios le dio a Abraham era para probar su fe. Amén. Segundo, que la orden que Dios dio fue para enseñarnos obediencia absoluta, porque él sabía, seguramente Dios sabía que Abraham le iba a obedecer. Amén. Obediencia absoluta. También vemos que esa orden revela a Dios como un Dios proveedor, porque en esa orden que Dios le dio a Abraham era parte del plan divino que se iba a llevar a cabo cientos de años después, que ahorita lo vamos a ver. Ahí esa orden revelaba a Dios como Dios proveedor. Amén. Vamos a un cuarto punto. La orden de Dios era una prefiguración del sacrificio de su propio hijo. Eso suena algo como complicado, pero en otras palabras, en el orden de Dios, Abraham a sacrificar a Isaac fue como una media mirada, un vistazo de lo que iba a venir. El Señor estaba revelando a Abraham lo que iba a hacer con su hijo unigénito, con Jesucristo, el sustituto. ¿Por qué fue lo que hizo Dios en ese monte Moria? Dio un sustituto para salvar la vida de Isaac. Dios proveyó el sacrificio. Amén. Y fíjese que en ese monte Moria
Ese monte Moria, que ya luego fue llamado como el monte de Jehová Jireh, Dios se proveerá, fue el mismo sitio donde años después se iba a establecer la ciudad de Jerusalén, donde iban a hacer el templo que a Salomón levantó en honra a Dios, donde hacían sacrificios a Dios. Y ese monte iba a ser el mismo sitio donde años después Jesucristo mismo iba a ser crucificado allá en el Calvario, en esa misma zona. Fíjense, hermanos. Y que yo creo que no hay casualidades en Dios. Amén, hermanos. Que Dios lo tenía escrito, ya lo estaba establecido en su plan. Entonces, pero ¿cómo es eso que Abraham lo iba a ver? Quiero llevarlos a un texto. Acompáñenme a Juan 8:56. Aquí es donde Jesús estaba hablando con unas personas que le decían que él no conocía a Abraham, que él no se comparaba a Abraham, y Jesús les decía a ellos, me parece que son los fariseos, decía que antes que Abraham estaba, yo fui. Que entonces Jesús les estaba hablando de Abraham, que ellos no conocían a Abraham. Y mira estas palabras que Jesús les dijo. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo es eso, hermanos? Yo lo vi y me quedé yo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Abraham se iba a gozar de ver el día del Señor, de Jesús? Iba a ver el día, y ahí dice, y había de ver mi día, y lo vio, dice, y se gozó. ¿Cómo fue eso? Dice que ahí era como que el Señor ya estaba enseñando desde hace antes lo que Él iba a hacer con Jesús, de proveer el sacrificio, el sustituto en paga del pecado de toda la humanidad. Amén, hermanos. Ese fue ese sacrificio de una vez por todas para salvar nuestras vidas. Amén, hermanos. Y seguramente ahí en ese momento cuando el ángel ahí le dijo a Abraham: Padre, no vayas a herir a tu hijo, y le mostró el sustituto, ese sacrificio, quizás Abraham ahí fue donde logró recibir esa revelación de parte de Dios, ese plan divino. Amén, hermanos. Y fíjense que ahí vemos en esta historia de Abraham e Isaac, podemos ver paralelos de lo que sucedió ahí y lo que el Señor iba a hacer en el futuro. Y fíjense que sabían que ese instante donde Abraham tuvo ese encuentro con el ángel del Señor, fíjense que no fue la primera vez, no fue la primera vez que él tuvo un encuentro con el Cristo. ¿Sabían eso? Unos capítulos antes, ahí lo buscan en su casa, pero en Génesis 14, si lo leen y lo estudian, ahí habla de un rey sacerdote llamado Melquisedec, rey de Salem, que también lo habla en Hebreos. Y ahí decía que era un hombre, era alguien, un ser sin genealogía, sin principio y fin. ¿De quién estaba hablando, hermanos? De Jesús, de Cristo. Y fíjese que en el Antiguo Testamento ahí apareció. Abraham tuvo la dicha de tener un encuentro con ese personaje, con el Cristo. Y dice la palabra, ahí se lo leen en Génesis 14, que hasta le dio sus diezmos. Hermanos, ¿a quién le damos nuestros diezmos? Al Señor. ¿Por qué será que Abraham le dio sus diezmos a este rey de Salem, Melquisedec? Él logró entender. Amén. Por eso es que la palabra dice, llama a Abraham padre de la fe, porque tenía una fe como nadie más en la historia. Amén. Vemos los paralelos. En Génesis 22:2 dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Ahí fue la orden que Dios le dio a Abraham. ¿Y qué dice Juan 3:16? Juan 3:16. Si me lo ponen ahí arriba, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vemos ahí un paralelo.
Ahí le estaban pidiendo el hijo a quien Abraham amaba. Pero Dios, Él estaba dispuesto a dar a su hijo unigénito en sustituto de nuestras vidas. Porque ¿cuántos saben que nosotros, de acuerdo a la ley de Dios, estábamos destinados a la muerte? Amén. Porque todo aquel que peca es digno de muerte. Pero somos redimidos por ese sacrificio en la cruz de Jesús. Amén. Ahí vemos un paralelo. Y ahí dice, vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí mismo en Génesis 22. Y fíjese que todos los estudiosos, como les mencioné, se cree que es la misma zona, en ese monte, donde se estableció Jerusalén. La misma zona donde Cristo luego fue crucificado. Qué interesante, hermanos, que casi en el mismo sitio donde Isaac iba a ser sacrificado, Jesucristo fue sacrificado. Amén, por nosotros. En ese monte. Ahí le dijo, ahí mismo en Génesis 22, ofrécelo ahí en holocausto, en sacrificio. Primera de Corintios 15:3, ¿me lo ponen por favor? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras. Conforme las Escrituras era necesario sacrificio por perdón de pecados. Y Cristo fue ese sacrificio. Fue el único y suficiente sacrificio. Amén. Génesis 22:6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Ahí estaba el sacrificio. Y cuando le decían, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto?, le preguntaba Isaac. Y mire lo que dice Juan 1:29. Juan 1:29. Si me lo ponen todos. Hello, ahí está. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En esa mañana, hermanos, hemos visto esta historia del monte Moria. Fue un sitio donde el Señor tenía un plan divino. Tenía un plan no solamente para probar la fe de Abraham, sino para dejarnos una enseñanza, un ejemplo a seguir, de tener fe, de saber que el Señor pueda probar nuestra fe, de demostrarnos una obediencia absoluta. Pero no solo eso, desde ahí ya estaba enseñando el sitio donde Jesús iba a ser sacrificado, mis hermanos. Y fíjese, ese monte del sacrificio donde Jesús iba a ser sacrificado. Y fíjese, hermanos, que nosotros hoy en día, ¿cuántos saben que hay que sacrificarnos para seguir a Dios? Amén. El Señor pide de nosotros que le sigamos a Él, que seamos hijos de Dios. Lo que le pidió al joven rico, le dice, vende todo lo que tienes y ven y sígame. Amén. Puede ser de que el Señor nos pida a nosotros algo que el Señor sabe que está sentado en el trono de nuestro corazón. Puede ser que el día de hoy el Señor te lo pida. Y Señor, entrégame eso, ven y sígame. Pero ¿será que estaríamos dispuestos a obedecer a Dios, a tener fe que Él va a proveer para nuestras vidas y dejar todo eso atrás? ¿Será que estamos dispuestos, hermanos? Esa es la pregunta que les presento en esta mañana para que podamos meditar. Porque déjenme pensar de que quizás se nos puede hacer difícil dejar atrás lo que el Señor nos ha pedido. Amén. Y quiero llevarlos a una conclusión en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y les hago esa pregunta, ¿qué será que significa ese acto de tomar su cruz? Es un acto de sacrificio. Amén. Es un acto de esfuerzo. Ese acto de negarse a sí mismo quiere decir de que hay que obedecer a Dios. No hay que dejarnos ir por nuestros deseos. No hay que dejarnos ir por lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, si en esta mañana, si hay alguien aquí que quiere ir en pos de Jesús, hay que tomar nuestra cruz.
y hay que seguirle. Amén. ¿Quiere ponerse de pie en esta mañana? Ya tarde, en esta tarde. Yo les invito en esta tarde que voluntariamente todo aquel que quiere venir adelante, a venir delante del Señor, a decirle: Señor, yo me rindo a ti, yo quiero tomar mi cruz, quiero seguirte. No simplemente quiero ser como los demás que dicen: yo creo en Jesús o yo creo en Dios. Porque cualquiera puede creer en Dios, hermanos. Cualquiera puede decir: yo creo en Dios. De esos abundan, hermanos. Pero ya pocos son, ¿cómo dice la palabra? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Y si usted cree que eres un escogido de Dios, yo les invito a que tomamos nuestra cruz para poder ir en pos del Señor, para poder seguirle a Él. Y en esta mañana también quiero hacer un llamado. Quiero que cerremos nuestros ojos ahorita por un momento. Cerremos nuestros ojos. No sé si hay alguien aquí que quizás nunca ha aceptado al Señor, a Jesús. Esta tarde les presento la oportunidad de el que quiere aceptar a Cristo. Si quieres aceptar a Cristo en esta mañana, simplemente le levante su mano y vamos a orar por ti. Porque es la mejor decisión que uno puede tomar en la vida, estar junto a Cristo. Amén. Estar unidos a Dios. Aquí, este tiempo que tenemos aquí, hermanos, es pasajero. En un día vamos a estar juntos a Dios, juntos a Cristo. Un día vamos a estar juntos con Él por la eternidad. Pero ahora es el momento de tomar la decisión de disponer de nuestro corazón para seguir y buscar a Dios. Amén. Si quiere venir adelante así solo para decirle al Señor: Señor, heme aquí. Está abierto aquí el altar para que podamos buscar a nuestro Dios, para que podamos darle las gracias a Él, darle la honra a Él por su sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, te damos en esta bonita tarde, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque sabemos, Señor, que en ese monte Moria, que luego fue llamado el Calvario, Señor, sabemos que tú fuiste sacrificado, Señor, por nosotros. Que tú, Señor, nos amaste tanto que diste tu vida en rescate de la nuestra, Señor, para darnos la vida eterna, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre. Queremos darte la honra a ti. Queremos decirte, Señor, que deseamos seguirte, Padre. Nos rendimos a ti, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Si quiere levantar su mano, simplemente yo me rindo a ti, Señor. Si quiere decirle al Señor: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Bendice ahora, Señor, a tu pueblo, los que han dispuesto en su corazón a seguirte, Padre, a declarar con todo su corazón que se rinden a ti, Padre.
bendice los que estamos presentes, Señor. Los que quizás todavía, Padre, no han hecho ese acto de fe, Padre, toca sus corazones. Envía una palabra, Señor, de salvación, una palabra de obediencia, Padre. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Padre. Seas tú bendiciendo las vidas de los que están presentes, Señor. Que la palabra, Señor, se haga raíz en nuestros corazones. Que podamos ponerlo por obra, Padre. Que podamos aprender a tener fe, Señor. A ser obedientes, Padre Santo, sin dudar, sin menguar, sin volver atrás. Sino que podamos, Señor, declarar, así como dijo Pablo, Señor, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, que seas tú viviendo en nosotros, Padre, en ese templo de nuestros cuerpos, Padre. Que tu presencia pueda permanecer con nosotros, Padre. Y donde quiera que nosotros vayamos, Padre, que tu presencia, oh Dios, nos acompañe, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Dice, Señor, las vidas, Padre, de los que te buscan, Señor. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, yo quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Gracias, Padres, por tu presencia, por tu palabra. Te agradecemos, Señor. No hay palabras suficientes, Señor, que puedan demostrar, Señor, la honra y la gloria suficiente, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Señor, en esta hora, Señor, glorificamos tu nombre, levantamos tu nombre en alto, Señor. Nos rendimos a ti, Padre, porque como escrito está, sin ti nada podemos hacer, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos presentes, Padre. Bendice tu congregación. Llévalos con bien hacia sus casas, Señor. Que aún en sus casas, Señor, que permanezca tu presencia ahí con ellos, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda hacer florecer más, Señor, nuestra fe. Que nuestra fe, Señor, puede ir de aumento en aumento, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, te damos, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, en esta hora. Amén, Señor. Y amén. Démele un fuerte aplauso, Señor. ¡Esto será grandioso! ¡Wow! ¡Será fabuloso! Por fin tenemos nuestro propio edificio de niños. Aquí podremos alabar a nuestro Dios, aprender más de Jesús y jugar con nuestros amigos y hermanos en Cristo. I am so excited. Thank you, God. Nuevo Pacto Houston se alegra en presentar su proyecto Crece, un proyecto de recaudación de fondos para nuestro edificio de niños, una nueva casa para Club Saeta. Muchos niños y familias de esta ciudad podrán conocer a Jesús. ¡Pero es más grande que eso!
Este nuevo edificio también será la casa de Nuevo Pacto Christian Academy, una visión de Dios para nuestros niños y comunidad. Sí, este edificio será Nuevo Pacto Christian Academy, una escuela cristiana privada para nuestra comunidad. ¡Wow! Los planes de Dios son muy grandes. Tenemos mucho por hacer. Nuevo Pacto Christian Academy tiene como misión brindar un alto rango de educación académica basada en principios bíblicos, a fin de preparar líderes valientes en su fe que marquen la diferencia y modelen el liderazgo de Cristo que cambia el mundo. ¿Quieres ayudarnos y ser parte de este gran proyecto? Ayúdanos a crecer en fe. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a crecer en amor. ¡Únete a nuestro proyecto Crece! Visita nuevopactohouston.com y haz clic en Crece para hacer tu donación.